Bienvenidos a este vídeo en el que os voy a contar un poco de mi experiencia estudiando bachillerato de artes escénicas, que lo he estudiado fuera durante 2 años. Lo acabo de terminar, también he hecho la EBAU. Voy a contar un poco tanto de mi experiencia, algunos consejos, tips y cosas que a mí me han funcionado y que creo que te pueden llegar a funcionar. Y también os voy a contar pues las asignaturas que hay en artes escénicas, cómo hice la EBAU y todo el proceso de la EBAU. Lo primero que os voy a contar es un poquito de mi experiencia para que os ubiquéis. Me llamo Sara y he estudiado el bachillerato de artes escénicas en Málaga, en ESAEN. Os dejo una lista de reproducción por aquí en la que os cuento también cómo conviví allí. Aparte de estudiar, he convivido allí durante 2 años, ya que soy de Sevilla y pues me mudé a su residencia en Málaga. Quería puntualizar que aparte de estudiar bachillerato, yo en ese momento también me tuve que enfrentar a cambios como de mudarme de casa, conocer gente nueva, una convivencia, un sitio nuevo, un hogar nuevo. Entonces, aparte de enfrentarme a entrar en bachillerato, me enfrenté a esas situaciones, que supongo que cada uno depende de lo que elija y tal, pues se enfrentará a unas cosas a otras. Pero quería comentarlo como para que también cuando vaya hablando en el vídeo de las situaciones que tenía o cómo estudiaba o cómo tal, pues entendáis un poco el contexto, porque no es lo normal que la gente estudie bachillerato fuera de casa. Yo creo que cada vez se va haciendo más normal y que la gente se va a Estados Unidos, hace un intercambio, pero que no es lo habitual, que yo por ejemplo me fui de casa con 15 años. De las primeras cosas que quiero puntualizar es que no te metas en bachillerato de arte si no te gusta. Yo he escuchado a muchísima gente que dice, no, es que bachillerato de arte es fácil. Vale, fácil si te gusta memorizar, si se te da bien letras y si te gusta el arte, porque si no, no es fácil. A mí me gusta todo el mundillo y creo que puede haber bachilleratos que sean más complejos, pero porque a mí la ciencia no me gusta, las matemáticas no se me dan bien, entonces depende de lo que te apasione y lo que se te dé bien, elige el bachillerato que te gusta. Otra cosa importante, lo que yo aquí te diga va a ser en base al centro que yo he estudiado, porque claro, en cada centro se evalúa de una manera, tienen un método de estudio de una manera y por ejemplo a mí me pasó que cuando yo llegué a Málaga, yo durante la ESO podía hacer, si faltaba un día un examen, el examen al día siguiente. Pues aquí en este centro no podía. Tenía que ir al final del trimestre a hacer el examen, aunque estuviera con falta justificada. Y luego, si tú suspendías un examen, no te hacía media, tenías que sacar mínimo un 5. A mí eso no me ha repercutido mucho en las notas porque nunca he sido mucho de suspender y siempre llevaba más o menos los exámenes al día, pero es verdad que, por ejemplo, en inglés me perjudicaba un poco. Os lo cuento porque depende del instituto, os van a evaluar de una manera, os van a dar un temario de una manera, entonces claro que a lo mejor lo que yo cuento aquí, pues luego en el vuestro no tiene nada que ver o hay pocas cosas que se parecen. Vamos a lo interesante, os voy a contar los tips que a mí me han funcionado, cosas que yo recalco y que volvería a usar para organizarte bachillerato y llevarlo lo mejor posible. He sacado de media un 9,1 y luego en la EBAU he sacado un 8,660, que estoy súper contenta porque yo realmente solo hice las 4, las troncales, porque no necesitaba más notas ya que yo no voy a entrar a una carrera, lo que voy a hacer es un FP superior de producción audiovisual. Primer tip que yo daría y que sería como el esencial y el que te metes en la cabeza y te da un cambio. Todos los días hay que estudiar, ¿vale? Tú dirás, ¿todos los días hay que estudiar en serio? Todos los días. Yo creo que es como los hábitos. Yo por lo menos cuando me levanto me lavo los dientes. Entonces como un hábito que se repite y un hábito que ya se automatiza. Entonces si tú todos los días estudias, todos los días tu cerebro en ese tiempo se va a activar para ponerse a estudiar o para hacer resúmenes. Entonces mi hábito de estudio era, yo terminaba las clases sobre las 3, estaba bastante cansada, pero comíamos todos allí, charlábamos un rato, no sé qué, pero yo siempre era de las que me quería pirar cuanto antes para irme a la biblioteca. Hay mucha gente que sé que le cuesta más trabajo porque no puede estudiar a lo mejor después de comer, pero yo digo, mira, yo me mentalizaba, yo empezaba las clases a las 8, terminaba a las 3, entonces eso, comía y a las 4:15 estaba más o menos en la biblioteca, 4:30. Luego me tiraba allí aproximadamente 1 hora y media y lo que hacía era resumir cosas, subrayar, leer atentamente lo que había dado en el día. Y estaba 1 hora y media, 2 horas, pero los días así que no tenía exámenes próximamente, incluso 1 hora, con eso me bastaba. Entonces depende del día, pues terminaba a las 6, 6:30 y ya a partir de ahí pues tenía toda la tarde para otro tipo de cosas, para hacer deporte y tal. Otra cosa, yo no podía estudiar en la residencia. Si yo estudiaba en la residencia, te recomiendo que lo hagas un hábito, tipo, estudias en un lugar a 1 hora, los días que tú determines, el tiempo, y con unos hábitos que sea como que tu cabeza, exacto, tú llegas a la biblioteca y sepas que estás 1 hora y media sin coger el móvil y estudiando.
Porque claro, yo luego a veces me ponía a estudiar en la residencia, no podía. En mi residencia en concreto vivíamos 16, pero es que estaba al lado la clase de música de no sé qué, abajo estaba en el patio el coro cantando, arriba había otra clase de no sé cuánto, entonces claro, el ruido es lo primero que no te concentrabas. Y tú veías pasar por el pasillo a una hablando de no sé qué, la otra llorando por no sé cuánto, la otra súper contenta, la otra que tenía que grabar allí un corto. A lo mejor si yo hubiera estudiado mi bachillerato en casa, pues hubiera estudiado en casa. Pero bueno, que busques un lugar en el que te concentres. Y también te recomiendo no cojas el móvil. Sé que es complejo, pero es que no lo cojas. Yo me tiraba la hora y media estudiando, a lo mejor descansaba para ir al baño 5 minutos, pero no hacía métodos de estos pomodoro ni cosas de esas porque, no sé, me funcionaba la hora y media y para adelante. Otra cosa, yo no estudiaba de memoria. Es decir, era pues hacerme mis resúmenes y mis cosas y, por ejemplo, cuando eran nombres, pues los intentaba relacionar con cosas que me pudiera acordar. Después, cuando eran números de fechas de historia, pues igual, como con números, con no sé qué, ahora sumo 3, ahora el resto no sé cuánto. Y jugar como a jueguecitos para que se me quedara. Después la historia, por ejemplo, eso me lo estudiaba como un cuento. Después ya es buscar tu método de estudio, porque por ejemplo, yo alguna vez he probado los mapas mentales y me gustan, pero en bachillerato sinceramente no he tenido tiempo para hacerme mapas mentales. Sé que hay gente que utiliza las cartitas estas como juegos y tal también, pero yo tampoco. Yo lo que hacía era, me organizaba mis apuntes y luego me hacía resúmenes. Y normalmente unos apuntes míos, por ejemplo, de un tema de historia, me podían ocupar una hoja, literalmente una carilla por delante y por detrás. A mí me encanta escribir y todos los apuntes me los hacía a mano y me lo hacía con una letra muy chiquitita, porque para mí había gente que decía, Sara, ¿por qué haces eso? En plan, ¿qué necesidad hay? Pero a la hora luego de estudiármelo, yo veía una carilla y veía otra carilla y decía, una página, ¿esto qué es? Esto mi mente le entra como sea. Entonces a lo mejor los últimos resúmenes de los temas para estudiar y tal eran palabras clave o cositas y yo sobre todo también jugaba con eso, me memorizaba palabras clave, las entendía y ya luego te sabía contar el contexto y el desarrollo de lo demás. Atender en clase. Yo eso lo he visto una de las cosas principales y muy fundamentales porque aunque la gente diga que no, a mí en clase se me quedaban cosas. Yo en el primer trimestre estuve como de las últimas filas y no me enteraba de nada, porque bueno, en nuestra clase éramos todos de residencia, había un ambiente entre convivencia, sus grupitos, tal, no sé qué. Los profesores sabían que éramos los de resi y tal, y como es artes y el estereotipo, pues esto como más cachondeo, no sé qué. Pero vamos, que yo recomiendo que intentéis atender lo máximo en clase, porque yo en clase eso, intentaba atender el máximo tiempo para sacarle el máximo provecho y después en la biblioteca tener que estudiar lo mínimo posible. Y por ejemplo, en clases como historia tenía que estar súper atenta porque es que si no me perdía y yo decía, ¿quién es Godoy? Y que además de atender, escribáis por ejemplo palabras clave o apuntes clave. Yo por ejemplo en filosofía me venía súper bien porque a mitad del curso más o menos empecé a copiar casi todo lo que decía la profesora en la tablet. Y me venía súper bien porque lo iba copiando, luego lo reestructuraba, luego lo pasaba a mano y claro, lo iba repitiendo tantas veces que como filosofía es una asignatura que también tienes que comprender, pues yo iba haciendo mis resúmenes, los comprendía, los editaba, los cambiaba, le preguntaba, ponía la información que encontraba, no sé qué. Entonces, atender en clase, por favor, atender en clase porque si no os vais a sentir perdida, a lo mejor luego buscáis información fuera y no os sirve porque el profesor no le gusta o tal, entonces yo creo que es una de las cosas también muy importantes. Estudiar la noche de antes o pasarte toda la noche de antes estudiando para un examen. Sinceramente, yo lo habré hecho pocas veces, literalmente yo creo que más lo he hecho en segundo bachillerato. Os dejaré un vídeo por aquí que me quedé como hasta las 4 de la mañana estudiando para el último examen que tenía de bachillerato, que ya estaba caos, ya no podía más, pero literalmente que yo creo que hasta las 4, 3, incluso 2 me habré quedado 3 veces, no lo puedo contar ni con una mano las veces que me he quedado porque yo no podía. Además yo después de tener esa rutina, yo decía, no puedo quedarme luego, no, en plan, no. Claro, esto es muy fácil decirlo, pero incluso yo luego me veía en el apuro de decir, ostras, no me sé este tema y no me sé lo otro y no me acuerdo de la fecha no sé qué y no me acuerdo de lo otro y a lo mejor sí me quedaba hasta las 12, 12 y media. En el cachondeo de la residencia pues luego llegabas, te encontrabas a una que estaba igual que tú y luego por el pasillo a la otra y luego te parabas a hablar con otro y no sé qué y no sé cuánto. Entonces era como muy... Yo no lo recomiendo, yo no recomiendo estudiar por la noche, hacerlo a lo mejor veces puntuales. A mí hay veces que me ha salvado y he dicho, menos mal que me he quedado hasta las 1 de la mañana estudiando. Pero no lo recomiendo porque claro, yo además de las típicas que a lo mejor me quedaba hasta las 12, pero luego a las 6 estaba despierta
para estudiar otra vez. La comparación de notas, todo eso. Vale, yo al principio y sobre todo en el primer año me pasaba mucho. Y porque es como artes y ya no es nada más compararte en notas, sino este baila mejor, esta canta mejor, este tal, esta no sé cuánto. Me cuesta a veces no compararme con los demás. Pero en el segundo año sobre todo aprendí esto, que yo dije, vamos a ver, Sara, si tú vas a implementar que todos los días vas a la biblioteca y estudias 1 hora y media, estás dando lo mejor que tú puedes y estás además haciendo esto un hábito, estás haciendo algo bueno por ti. Entonces, si un examen sale peor nota que algún compañero, no pasa nada. A lo mejor ese compañero se ha tirado la noche de antes estudiando 6 horas, 5 horas o lo que se haya estudiado durante el día de antes y a lo mejor al estudiárselo todo junto o lo que sea, pues le ha salido mejor que a ti que llevas más asignaturas o lo que sea. Entonces, claro, me comparaba un poco de alguna manera, pero me servía como de, Sara, no pasa nada, cada uno se gestiona los estudios como quiere y como puede, entonces tú te los estableces de esta manera y con esta manera vas a tener unos resultados. Entonces no te compares a lo que los otros con sus características, su manera de organizarse los estudios, los resultados que van a tener. No, tú estás eligiendo este camino. Me acabo de dar cuenta que al micro le queda 5 minutos creo de grabación que se me va a apagar, entonces luego grabaré sin micro porque va a tardar bastante en cargarse. Otra cosa importante, no solo está la carrera. Si no te sacas bien la EBAU, no pasa nada. Hay FPs, hay ciclos, hay cursos, hay otro tipo de cosas, hay otro tipo de soluciones. Puedes volver a hacer la selectividad, puedes meterte en algo privado si te lo puedes pagar, puedes hacer diferentes cosas. Entonces, si no sacas bien la carrera, no se acaba el mundo. De verdad, que esto en el momento te cuesta asimilarlo, porque yo en bachillerato era como, ostras, si no saco la nota para el FP, no sé qué, no sé cuánto, tal cual. Porque en el momento lo vives como súper intenso, porque es muy intenso. Pero luego lo ves cuando pasa el tiempo y dices, no fue para tanto. Fue, pero no para todo lo que se genere, la angustia y tal y todo. No es para tanto. No es para tanto, pero yo ahora que lo he vivido, si te toca vivirlo, entiendo que sea para tanto. Os voy a contar las asignaturas de bachillerato, cómo las fui dando yo, cómo me fui organizando, un poquito de todo. Primero voy a empezar con las troncales, que todos los bachilleratos que yo sepa hasta ahora, me leí un poco lo que tienen los bachilleratos y tal, y he entendido que hay filosofía ahora de troncal, no sé qué. Pero bueno, yo os voy a contar las básicas que yo tenía, que yo creo que más o menos eran iguales en verdad. Lengua y literatura, historia de España, inglés, y la troncal, en plan, dependiendo de tu modalidad, pues tienes otra troncal. La mía era Fundamentos del Arte, que ya sé que este año no está, creo que este año está Artes Escénicas. Sinceramente, la mayoría de las asignaturas nos costó un poco de trabajo llegar a un nivel, ya que veníamos todos de puntos diferentes de España, entonces, por ejemplo, en lengua, una daba la sintaxis en gallego, la otra lo daba en catalán, el otro no había dado sintaxis nunca, no sé, claro, al venir de diferentes sitios, pues teníamos diferentes niveles. Por ejemplo, en lengua, el primer año, nuestra profesora de lengua se dio de baja creo que el primero o segundo día, entonces claro, en lengua nos pusieron otra de sustituta y la verdad que nos costó mucho trabajo empezar y avanzar. No vi compleja la asignatura, pero es verdad que en segundo de bachillerato nos dieron por todos lados. Tuvimos 2 profesores, uno el primer trimestre entero, que tenía otra metodología, pero para nuestro nivel esa metodología no terminaba de servir, porque la verdad que era como más práctica y tal, no sé qué, pero claro, es que nosotros, por ejemplo, no teníamos base de sintaxis, no teníamos base de literatura, no teníamos base de textos de comentarios, no teníamos casi nada de base de lo que nos íbamos a evaluar en selectividad. Pero bueno, vino nuestro profesor Javi, que nos ayudó muchísimo porque nos salvó selectividad, que incluso hay ejercicios en selectividad que no hicimos bien y que no nos sonaba, nos la salvó sinceramente y nos ayudó y fue súper constante, fue súper paciente con nosotros. Y ahí pues eso, ya dimos más literatura, dimos más comentarios de texto, dimos más sintaxis, tuvimos una base bastante alta de sintaxis que no habíamos tenido en todo el curso, entonces claro, se nos hicieron los últimos 5 meses de lengua bastante duros. Yo creo que una asignatura que se iba bastante bien, pero claro, en nuestra situación, en los últimos 5 meses tuvimos que dar lo que nos dimos en 2 años y nos evaluábamos en selectividad. La literatura yo creo que es bastante corta, sinceramente, porque yo me estudiaba la literatura en una carilla o en 2 carillas que mandaba él, que yo eso luego lo resumía y hacía un resumen así. Inglés, ¿cómo me organizaba yo inglés? Inglés ha sido de las asignaturas que más me ha costado. Yo me saqué el B1,
pero sinceramente lo que siempre me ha costado más ha sido un poco la escucha, los listening de los exámenes de inglés, que es que sigo sin entenderlos porque es tipo, a mí qué me importa que me hables de un médico que se fue a Australia a investigar la tecnología submarina de no sé... No lo entiendo, pero los listening, que eso es que yo digo, es que vamos a ver, más surrealista no puede ser listening y además tienen un vocabulario muy raro que yo es que no los entiendo. Pues la gramática se me da bastante bien y leer también lo suelo comprender bastante bien. Entonces inglés me costó un poquillo más de trabajo, pero como para selectividad no están los listening, yo dije, fantasía, no están los listening, en el speaking es nada más un reading, la gramática y un writing. Historia de España, vale. Aquí llega la asignatura más compleja, tediosa, que te tienes que estudiar, que te tienes que aprender, que tienes que estar muy atento en clase, porque claro, Historia de España, nosotros dimos nada más el siglo XIX y el siglo XX, pero sí que hay gente que da desde la prehistoria, creo. Historia es una asignatura que primero tienes que estar muy atento porque hay muchas fechas, muchos nombres, muchos reyes, la guerra de no sé qué, el tratado de no sé cuánto, no sé qué. Tienes que estar muy atento, sinceramente. Luego me veía vídeos, de los vídeos sacaba más apuntes, de los apuntes de la profesora, de no sé qué, no sé cuánto. Historia, sinceramente, ha sido la asignatura que luego me terminaba gustando, pero ya tenía todo hecho y no iba al examen con un día o la mañana de antes de estudio porque no había dado tiempo a hacer los resúmenes antes. Y ahora, como he dicho antes, depende de la modalidad, nosotros teníamos fundamento del arte, que era como nos ponían fotos de monumentos, de la historia del arte, de todo ello, y nosotros teníamos que describir y contar los movimientos artísticos. Este año ha sido casi todo pintura, entonces hemos estudiado casi todos los pintores del romanticismo, vanguardia, el romanticismo tardío, el cubismo, el dadaísmo, no sé, un montón de movimientos que son bastante conocidos y lo hemos estudiado, entonces ha sido bastante interesante y era todo bastante visual. Pero claro, a lo mejor tú en un tema te tenías que aprender a 7 pintores diferentes o 7 porque después también tenía escultura y ropa, pero vamos, que también bastante bien. Y creo que este año de modalidad es artes escénicas, que esa asignatura a mí sinceramente me ha gustado, pero claro, la hemos dado este año y a partir de estos años ya está en primero también y nosotros la hemos dado por primera vez en segundo. Entonces claro, era muy nueva y tenía mucho contenido, que eso no lo he puntualizado, ¿vale? Estoy hablando de Andalucía, porque en cada comunidad autónoma, exacto, sé que hay otro tipo de evaluación, pero más o menos supongo que las asignaturas, pues, os puedo dar consejos de cómo las he llevado yo, ¿no? En artes escénicas era visualizar vídeos y de esos vídeos, pues, contar un poco el contexto. Por ejemplo, dábamos del ballet, pues hablábamos un poco del ballet en general, de la gente famosa del ballet, de los pioneros del ballet, de todo ello, y después veíamos un vídeo del ballet en el que teníamos que comentar. Y me acuerdo que eran complejos los comentarios. Tipo, yo me acuerdo que al final del curso como que teníamos 20 comentarios y con mi letrita pequeñita, que he dicho que eso, que un tema de historia me lo podía hacer a lo mejor en 2 carillas, pues un comentario a lo mejor me lo hacía en 1 carilla y media. Al final del curso, por ejemplo, teníamos 20 comentarios de 1 carilla y media, 2 carillas, y que nos caían todos en el examen. Nuestro profesor yo creo que era bastante exigente, además también le daba grado, entonces claro, era bastante complejo. Pero bueno, si lo da desde primero, yo creo que es más fácil. Nosotros que tuvimos que dar los 2 años en 1 año, entonces claro, entre que eso y en primero tampoco dimos muchas cosas de lengua, de la otra asignatura, de lo otro, no sé qué, se nos fueron juntando las cosas. También cuento, en artes escénicas hay prácticas, o por lo menos nosotros teníamos prácticas que estaban bastante interesantes y estaban bastante guays. Nos dio tiempo muy pocas porque eso, no nos daba tiempo y no teníamos horas como para hacerlo, pero los de primero se hicieron prácticas muy guay. Por ejemplo, si te tocaba el ballet, un baile de ballet, unos pasos de ballet o una composición de movimientos de ballet, algo así. Y luego, por ejemplo, también interpretábamos obras que nos estábamos leyendo, interpretábamos algunos capítulos, jugábamos a juegos de atención, de preparación para el teatro. Tuvimos pocas clases, pero los de primero sí tuvieron más y la verdad que estaban bastante guays. Cultura. Vale, cultura ha sido de mis asignaturas favoritas. En primero la amaba, en segundo también, pero se fue la profesora que teníamos y esa profesora, Davinia, me encantaba, pero se fue. Entonces se convirtió un poco más compleja también en enero, cuando selectividad lo teníamos en 5 meses. Cultura audiovisual, de verdad, a mí me encantaba, porque yo decía, es que estoy estudiando lo que realmente me gusta. Era un poco de la historia del cine, de la radio, un poco de las historias del mundo audiovisual y luego, pues por ejemplo, en primero también me acuerdo que eso
es un poco complejo, pero a mí que me gusta mucho, dimos cómo en un rodaje, por ejemplo, se hace la luz de día, la luz de día interior, la luz de noche no sé qué, luego cómo se ponen las posiciones de la cámara. Los de arte literalmente que ahora vemos una película y te decimos ahí está el punto de fuerza, ahí está una composición triangular de no sé qué, esto es una escena dinámica por no sé cuánto, tiene un plano no sé qué y es un traveling, que en esa asignatura lo que hacíamos también es analizar películas y fotogramas. A mí me encanta porque es una de las partes que me quiero dedicar, estaba muy guay y con esa profesora además rodamos varios cortos, hicimos el guión literario, el guión técnico, el montaje, no sé, fue una pasada. Y bueno, en segundo nos la cambiaron, entonces claro, el profesor que vino tenía más teoría que darnos y era más teórico, esta otra profesora era más práctica. Os dejaré el detrás de cámara de un corto que hicimos. El videoclip no lo subí porque tenía derechos de autores, los compañeros no nos terminaban de poner de acuerdo, entonces pues eso, os dejo el detrás de cámara. También daros cuenta que aunque tengamos muchas prácticas en bachillerato de arte, porque también es la manera de, verdad, ponerlo en práctica, ¿no? Y que se sepa que sabes hacerlo, tienes tu parte teórica que te la tienes que aprender sí o sí y después la parte práctica. Es como también doble tarea y doble trabajo. Entonces, que no es que nada más diga, ay, es que están todo el día grabando corto. No, es que me tengo que aprender todo el equipo de una producción y todo y después hacer un corto. Las dos cositas, ¿no? Otra asignatura que amaba porque la profesora era un amor, Esperanza. Dábamos filosofía con ella y psicología. Aparte de darnos filosofía y psicología, me encantaba porque es que, aparte de darte la asignatura, eran estas profesoras que tú conectas con ella y que te ayudan en la vida en general, te enseña filosofía para que la pongas en práctica en la vida y para que te plantees cosas. Entonces, no sé, a mí me encantaba porque además era súper paciente, era súper cariñosa con nosotros, podíamos hablar con ella. No sé, me encantó filosofía, además nos daba los temas, los explicaba súper bien, de una manera muy amena. Psicología eran trabajos, eran proyectos, eran como estar literalmente en terapia porque sacábamos temas de conversación, hablábamos uno, otro, después hacíamos algunos proyectos, ella traía temas de los que hablar, temas de los que debatir, no sé, me encantó, de verdad. Yo digo, ya no voy a dar más psicología ni filosofía, pero digo, es que yo volvería a dar esa asignatura con ella. Una de las mejores profesoras que he tenido porque eso, aparte de enseñarte sobre la asignatura y el temario, me ha enseñado muchísimas cosas sobre la vida y me ha ayudado muchísimo. Súper contenta de haberla podido conocer y de haber podido dar clases con ella. Y bueno, luego también tenía ciudadanía, que teníamos una hora a la semana, entonces hacíamos algún trabajo así, veíamos algún proyecto, tal cual, pero nada del otro mundo, supongo como casi en todos los centros de ciudadanía. Cada vez está siendo más práctico el bachillerato de arte escénica, entonces voy a contar algunas asignaturas que he encontrado y que conozco de los de primero del año pasado, porque claro, yo vivía en la residencia, entonces convivía con la gente también de primero y me contaban pues su experiencia, sus cositas y tal, y os voy a contar algunas de las asignaturas que están, porque por ejemplo fundamentos de arte la quitaron, cultura creo que la han quitado, tipo están quitando incluso asignaturas más tediosas y más de estudiar y la están poniendo como más de arte, literalmente de arte, ¿vale? El año pasado en primero tenían coro y técnica vocal y lenguaje musical. Y en segundo, aparte de esas dos asignaturas, también he escuchado que hay como de optativa, historia de la música y de la danza y literatura dramática. Yo creo que las nuevas asignaturas están bastante guay, que creo que el bachillerato de ahora es mejor que el que yo he cursado, pero bueno, os cuento un poquito de eso, pues de mi bachillerato y las otras cosas que sé y tal. Después, mi bachillerato en particular tenía asignaturas extraescolares que estaban dentro del mismo horario. Entonces, por ejemplo, los lunes, a penúltima hora teníamos moderno, que me acuerdo que salíamos de bailar moderno y de hacer coreografía, todo sudado, y llegábamos a psicología y era como, qué calor, qué calor. Luego, por ejemplo, teníamos canto, que creo que lo teníamos el jueves o por ahí antes del recreo. Teníamos flamenco, pero yo desistí porque el nivel de flamenco que había era una pasada, porque era un profesor de conservatorio y de grado y ese profesor no habíamos dado nunca flamenco. Mira, yo para salir llorando de las clases porque es que dan 25.000 zapateos y yo los pies no los cuadro bien, me salgo de la clase porque es que lo paso mal y no bailo bien y lo paso mal. No eran obligatorias y eran para eso, para aprender y para no agobiarte. Yo dije, mira, estoy en segundo de bachillerato, no me agobiara por flamenco. Y después los viernes teníamos 2 horas de preparación de la graduación, que era entre actuación y tal, pero al final pues era eso, preparación de la graduación. Y bueno, como último os voy a contar un poquito mi experiencia de la EBAU. Os dejo aquí de cómo me la preparé y lo que sí os digo, yo estudié todos los días o casi todos los días, no todos, igual que cuando yo digo que estudiaba 1 hora y media todos los días, a lo mejor era de lunes a jueves, los viernes a lo mejor iba o no, los sábados por la mañana antes que se despertara la gente de la residencia estudiaba, los domingos también, pero que era como una media porque además yo contaba las horas que estudiaba y luego me lo ponía en un Excel y tal
y como que de media en segundo de bachillerato estudié eso, 1 hora y media, entre 1 hora y media y 2 horas. Entonces, al día, diaria, 30 días, para sacarme la EBAU. A lo mejor le quedaba de lunes a viernes 2 horas o una cosa así. Lo que sí os recomiendo, por favor, no os lo dejéis para última hora. Yo os dejo aquí un vídeo de cómo me preparé la EBAU, que como os he contado he sacado un 8,66 de 10, que solo me preparé 4, pero la verdad creo que me lo preparé bastante bien y que me organicé bastante bien. Además, los últimos días, imaginaros en una residencia, 20 personas que se van a presentar selectividad y están conviviendo juntas. El estrés era: Dios mío, ya no sé qué estudiar más, no sé qué tema me va a caer, no sé qué tal, no sé qué, todo el rato con la palabra selectividad, EBAU en la cabeza y ahí interna y todo, y además resolver toda la documentación para la selectividad y tal. Entonces, claro, los últimos días fueron súper intensos, y además que me acuerdo que es que el día de selectividad, el primer día, yo hice esto, fue lengua, historia, inglés. Y luego por la tarde venía Antonio Banderas a una gala de la escuela y claro, al día siguiente tenía fundamentos, pero fuimos a la gala porque estábamos invitados y vivíamos en la escuela, entonces de todas formas por el ruido, la gente y tal, no nos íbamos a poder acostar realmente. Entonces claro, ese vídeo también os lo dejo por aquí porque fueron unos días súper intensos y había una tensión y un ambiente sobrecargado como de ya en la selectividad. Entonces bueno, que a lo mejor podría haber sacado un poquito de mejores resultados. Pero bueno, yo estuve contenta con los resultados y me ha dado para las becas y para las cosas que he querido hacer, para mi FP. Bueno, os he contado un poquito de mi experiencia, de los trucos, de mi convivencia, de la manera de estudiar, así que espero que os haya gustado, que espero que os sirva, que os podáis implementar, que os ayude a ver nuevas formas de estudio y que mínimo os haya sacado una sonrisa. Chao.